Volvía a México después de una comisión larga en Alemania. Iba a ser mi primera Navidad con mi familia en años. Ya tenía el vuelo, ya tenía los días autorizados, y ya me había hecho a la idea de llegar a la casa y sentarme, por fin, con ellos, aunque fuera una vez, sin prisa. Entonces, mi papá me mandó un mensaje. La Navidad va a estar mejor sin ti. No vengas. Lo leí una vez, luego otra. Esperé que llegara otro mensaje diciendo que era una broma, que se había equivocado, cualquier cosa. 2 minutos después, escribió mi hermana. Solo vas a hacer todo incómodo. Mejor no llegues. Yo contesté una sola palabra. Entendido. Esa misma noche hice cambios discretos en varios pagos y avisos que llevaban años saliendo de mi cuenta. 48 horas después, tenía 7 llamadas perdidas. Una de ellas era de un licenciado que decía representar a mis papás. Me llamo Lucía. Tengo 28 años. Soy sargento segundo de la Fuerza Aérea Mexicana. Hasta hace poco, también era la hija que mandaba medio sueldo a su casa, porque creía que así funcionaba una familia. Después de varios años en servicio, me mandaron a una comisión en Alemania, donde ya llevaba un año. No veía a mi familia en persona desde hacía casi 4 años. No porque no quisiera, sino porque llega un momento en que te cansas de cruzar medio mundo para sentirte como invitada en tu propia casa. Aún así, este año sí me hice ilusiones. Suena absurdo, lo sé. Una pensaría que alguien entrenado para anticipar riesgos ya sabría dejar de apostar por personas que nunca están cuando una las necesita. Pero, antes de ser militar, soy humana. Y los humanos esperan, aunque no convenga. Cuando me autorizaron salir en diciembre, me emocioné de verdad. No pasaba una Navidad en casa desde que entré a la Fuerza Aérea. Me imaginé a mi mamá conmovida al verme llegar. Me imaginé un lugar para mí en la mesa. Me imaginé a mi papá ofreciéndome una cerveza, sin hacerlo raro. Hasta pensé, muy ingenuamente, que mi hermana me iba a preguntar cómo estaba yo, en vez de empezar otra vez con sus problemas de coche o de dinero. Compré el vuelo sin opción de cambio, como si de verdad creyera en milagros. Le mandé un mensaje a mi mamá. Ya me autorizaron salida. Llego para Navidad. Tengo muchas ganas de verlos. Me respondió con un corazón. Ni una palabra. Solo un corazón rojo. Hice el esfuerzo de no sobrepensarlo. En serio, lo hice. Durante unos días, me dejé creer que tal vez, esta vez, sería distinto. Que volvería a una casa cálida, no a esa tensión vieja que siempre flotaba en el aire cuando yo estaba. Que la gente a la que yo llevaba años ayudando con dinero quizá, por una vez, sí me quería ver por mí. 12 días antes de Navidad, me vibró el teléfono mientras estaba en la cocina de la base, a media barra de proteína fría y sin sabor. Era el mensaje de mi papá. La Navidad va a estar mejor sin ti. No vengas. Me quedé viendo la pantalla un buen rato. 2 minutos después, entró el de mi hermana. Solo vas a hacer todo incómodo. Mejor no llegues. Ese me pegó más. No porque ella hubiera sido cálida alguna vez, sino porque sonaba al tipo de mensaje que le mandas a una expareja, no a tu propia hermana. No discutí. No pregunté por qué. Solo respondí. Entendido. Me gustaría decir que no sentí nada, que ya estaba acostumbrada, pero sería mentira. De esas mentiras que una se cuenta para poder dormir. Sí me dolió. No de forma escandalosa, no con lágrimas de telenovela. Fue de esa manera callada en la que algo adentro se te mueve y sabes que ya no va a volver a su lugar. Y luego vino otra cosa. No era exactamente enojo, tampoco venganza. Era claridad. Esa noche entré a todas las cuentas y servicios donde mi nombre seguía metido, aunque nadie lo mencionara. La cuenta de servicios de la casa, que yo cubría en lo que se estabilizaban desde hacía 3 años. El seguro del coche de mi hermana, que seguía cargándose a mi tarjeta desde que ella se quedó sin trabajo. Y, sobre todo, el portal donde cada mes se hacía parte del pago del crédito de la casa, pago al que yo le había entrado durante años, aunque esa casa ni siquiera estuviera a mi nombre. Yo no era dueña, pero sí había ayudado a que esa casa siguiera a flote cuando mi papá se quedó sin empleo fijo y no podían cumplir solos. Desde entonces,
Me convertí en el apoyo silencioso que nadie agradecía, pero del que todos daban por hecho que iba a estar ahí. Entre pagos fijos, transferencias y cargos domiciliados, cada mes se me iban varios miles de pesos en esa casa, sin que nadie lo nombrara nunca. Así que hice unos cambios tranquilos. Primero cancelé las transferencias automáticas. Luego mandé un correo formal a la administración del crédito, dejando por escrito que yo ya no iba a seguir aportando y que toda comunicación debía dirigirse al titular, mi papá. La persona que me atendió por teléfono me dijo, con tono cuidadoso, ¿estás segura? El pago vence esta semana y esto puede afectar el flujo y obligarlos a reestructurar. Yo cerré los ojos un segundo. Sí, estoy segura. Después hice algo que ni yo misma terminé de explicarme bien. Aún así, tomé el vuelo de regreso. Sí, ya sé. Me habían dicho que no fuera. Lo habían dejado clarísimo, pero el boleto ya estaba pagado y quizá había una parte triste y terca de mí que necesitaba cerrar ese regreso con mis propios ojos, aunque no pisara la casa. Aterricé 2 días antes de Navidad, ya caída la tarde. El camino desde el aeropuerto hasta Buenavista se sintió más largo de lo normal, entre tráfico, cansancio y ese ruido de ciudad que una reconoce incluso con los ojos cerrados. No renté coche, tomé un taxi y me fui directo a un hotel económico en Buenavista, de esos funcionales, con pasillos fríos, cortinas delgadas y una colcha que nunca termina de verse del todo limpia. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo por la ventana una ciudad que yo conocía de memoria y que, aún así, ya no sentía mía. Las luces, los puestos, el aire helado de diciembre, la misma prisa, el mismo ruido. Pero yo no me sentía parte de eso. Me sentía como alguien que se había quedado demasiado tiempo en una vida donde ya no cabía. No fui a la casa, no volví a escribir, solo esperé. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. 7 llamadas perdidas, 3 de mi papá, 2 de un número oculto, una de mi hermana y otra de un número que no reconocí hasta que escuché el buzón. ¿La señorita Lucía Flores? Le habla el licenciado Ortega. Soy conocido de su familia y estoy viendo con ellos el tema del crédito de la casa. Me informan que usted retiró el apoyo económico relacionado con ese pago. Están preocupados. Me gustaría hablar con usted antes de que esto genere más complicaciones. Complicaciones, repetí en voz baja. Ahora sí estaban preocupados. No cuando yo mandaba dinero desde Alemania. No cuando me perdí cumpleaños, navidades y años completos de mi propia vida. No cuando me convertí en la persona que resolvía a distancia. Ahora, no le devolví la llamada. Pedí comida barata, cerré la cortina del cuarto y dejé que el silencio me envolviera. Estaba oficialmente en casa por Navidad, solo que no en la casa donde ellos pudieran verme. Y, por primera vez en años, sentí algo que casi había olvidado. Control. No recuerdo el primer momento exacto en el que entendí que yo era la de afuera en mi propia familia. No hubo una escena grande. No hubo un lárgate de aquí. Fue más lento. Una suma de momentos pequeños en los que me dejaban claro, con una sonrisa, con un olvido o con una frase disfrazada de nada, que yo era útil, pero no central. Presente, pero no importante. Yo tenía 8 años cuando nació mi hermana, Daniela. Llegó roja, llorando, perfecta, según mis papás. Mi papá le decía la bendición de la casa, y esa frase siempre me hacía preguntarme qué era yo, entonces. El ensayo, lo que salió antes. Yo era una niña tranquila, no rara, no encerrada, solo tranquila. Leía mucho, acomodaba mis juguetes en filas perfectas, sacaba buenas calificaciones, no daba problemas. Y, en mi familia, no dar problemas equivalía a no recibir atención. Mi papá, en ese tiempo, era supervisor en una planta metalmecánica. Tenía voz fuerte, carcajada grande y opiniones para todo. Era de esos hombres que creen que la emoción solo es válida si sale convertida en grito o en enojo. Si yo lloraba, me decía que ya le parara. Si me quedaba callada, decía que estaba haciendo drama. Si me enojaba, se burlaba de mí. Mi mamá, Marta,
Era más suave, pero de una forma borrosa, como si siempre estuviera, pero nunca completa. Se le olvidaban juntas de la escuela, se le pasaba mi horario, a veces ni lunch me mandaba. Pero de Daniela sí se acordaba de todo. Sus festivales, sus antojos, sus amigas, sus gustos. No creo que no me quisieran. Creo que no me miraban, salvo cuando algo salía mal. A los 16 conseguí un trabajo de medio tiempo en una gasolinera. Guardé cada peso. Yo tenía la fantasía de comprar un coche usado e irme. No sabía bien a dónde. Solo quería sentir que el mundo era más grande que esa casa. Un mes después, mi papá me pidió prestados mis ahorros para arreglar una filtración del techo. El techo siguió igual. Pero la fiesta de los 16 de Daniela tuvo música, mesa de postres y cupcakes. Entré a la Fuerza Aérea a los 19. Nadie me detuvo. Mi papá dijo, ya me lo imaginaba. Mi mamá lloró, pero se sintió como si estuviera cumpliendo una escena que le tocaba. Daniela no dijo nada. Creo que siempre pensó que yo iba a volver a girar alrededor de ellos, de todos modos. La instrucción fue dura, pero para mí tenía sentido. Había reglas, había consecuencias. Si trabajabas, avanzabas. Si cumplías, contabas. Por primera vez en mi vida sentí que ocupaba un lugar real. Mientras tanto, en mi casa, todo seguía igual, o peor. Solo que yo me enteraba tarde. Supe que mi papá había perdido el trabajo formal porque vi una publicación de mi mamá en Facebook pidiendo apoyo. Había puesto una cuenta y una frase triste sobre lo difícil que estaba todo. Esa fue la primera vez que hice una transferencia fuerte. 38,000 pesos. Ni lo pensé. Entré a mi banca y los mandé. Mi papá no me dijo gracias. Solo escribió: con eso sale este mes. Avísame cuándo puedes mandar más. Después se volvió rutina. La luz, el agua, el internet, el seguro del coche, parte de la mensualidad de la casa. Siempre había una razón. Siempre un suspiro de mi mamá. Siempre una frase de mi papá que terminaba convirtiendo mi ayuda en obligación. No es para siempre. Tú eres la única que está bien. Tu hermana está viendo cómo salir adelante. Daniela, mientras tanto, trabajaba por temporadas y se estaba acomodando. A los 22, chocó su segundo coche. Yo pagué el deducible y ayudé a que pudiera sacar una camioneta usada. Me mandó un mensaje de una palabra: gracias. Un mes después, subió una foto y escribió: cuando trabajas duro, te ganas tus cosas. No le dije nada. Le tomé captura y la guardé en una carpeta de mi laptop que se llamaba Deudas no pagadas y cosas no dichas. La última Navidad que intenté pasar con ellos de verdad fue casi 4 años antes. Llegué a la casa y casi ni levantaron la vista. Mi cuarto ya era una bodega. Dormí en el sillón. Durante la cena, mi papá alzó la copa por Daniela. La que sí está aquí. No dije nada. Casi no cené. A la mañana siguiente no había regalo para mí. Solo una taza que decía: la amargada del escuadrón. Todos se rieron. Mi mamá dijo que era un chiste. Yo sonreí, porque eso hace una cuando ya se convirtió en el remate. Después de esa visita, dejé de volver. Pero seguí mandando dinero. Seguí contestando llamadas. Seguí apagando incendios. Solo que algo dentro de mí empezó a cerrar puertas, una por una, en silencio. Y aún así, este año tuve esperanza. Pensé que quizás sí habían cambiado. Pensé que podía llegar a Azcapotzalco, tocar la puerta y que por fin me recibieran contentos de verme, no porque les resolvía algo, sino porque era yo. Era una esperanza tonta. Pero la esperanza no pide permiso, solo aparece. Sentada en ese hotel, con el ruido de la avenida colándose por la ventana, pensé en todo, en los cumpleaños perdidos, en los sueldos desviados, en las partes de mí que fui enterrando para mantener la paz. Pensé en que me había preparado para entornos difíciles, pero ni así podía entrar a mi propia sala sin apretar la mandíbula. Pensé en una vez que Daniela me dijo que yo era demasiado intensa, porque no me dio risa un video donde se burlaban de un exmilitar. Pensé en mi mamá diciéndome: sí te queremos, solo no sabemos demostrarlo. Como si el amor fuera un acertijo,
y la tonta fuera yo por no saber resolverlo. Y entendí algo que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Yo no era parte de esa familia. Yo la financiaba. Las llamadas siguieron durante los días siguientes. Al principio fueron pocas. Una de mi papá, un buzón de un número desconocido, una llamada de Daniela casi a medianoche, de esas que ya van cargadas de intención dramática. No respondí. No por coraje. Al menos, no solo por eso. Más bien, porque ya no les debía urgencia. Ya no iba a soltar todo cada vez que apareciera un número conocido para rescatar a gente que solo se acordaba de mí cuando algo se rompía. Luego vino la segunda tanda. 7 llamadas perdidas antes del mediodía. El teléfono fijo de la casa, el celular de mi papá, el de Daniela, y otra vez el despacho del licenciado. Esa última sí me hizo detenerme. Me quedé sentada en la cama del hotel, con un café en la mano, viendo la pantalla, como si el nombre fuera a explicarme algo por sí solo. Al final, ganó la curiosidad y reproduje el mensaje. Señorita Flores, le habla el licenciado Ortega. Me informan que usted suspendió sus aportaciones a una vivienda donde sus padres seguían al corriente gracias a ese apoyo. Ellos están muy alterados. Me gustaría hablar con usted antes de que esto escale. Escale, repetí. Sí, como el respeto por una misma. No devolví la llamada. No tenía ganas de que me envolvieran otra vez en culpa. Me sabía ese juego de memoria. Le ponen palabras suaves a la presión. Le llaman deber a la costumbre. Esperan que una ceda antes de que ellos tengan que tocar fondo. En vez de eso, salí a caminar. Hacía frío. De ese frío de diciembre en la ciudad que no te corta la cara, pero sí se te mete en los hombros. Las calles estaban como las recordaba, apagadas, grises, llenas de puestos y coches. La ciudad no había cambiado tanto. Yo sí. Pasé por una panadería donde, de adolescente, compraba donas baratas los sábados. Una vez, Daniela se robó unas cosas en una tienda de por ahí, y fui yo la que cruzó media colonia en bicicleta para traerla de vuelta antes de que mi papá se enterara. Me pagó dejándome de hablar una semana porque, según ella, le había arruinado el ambiente. Solté una risa triste, de esas que apenas salen y se te desinflan en el pecho. Cuando regresé al hotel, la recepcionista me dijo: «Le han estado llamando mucho. ¿Es famosa o qué?» «Algo así», le contesté. Subí al cuarto. Esa noche hice lo que hace alguien cansado de sostenerse con pura fuerza. Abrí una botella pequeña de whisky barato que había comprado en una tienda y me senté en la oscuridad a ver videos viejos de entrenamiento en mi laptop, no porque extrañara nada de eso, sino porque me recordaban quién era cuando nadie me estaba usando. Como a la 1 de la mañana cambió el tono de los mensajes. Hasta entonces, todo había sido enojo y desconcierto. «¿Qué te pasa, Lucía? No puedes dejar botada a tu familia. Necesitábamos ese dinero». Luego empezaron las frases calculadas. «Tu mamá lleva llorando todo el día. Tu papá está muy mal. Nos dejaste mal con toda la familia. Los estás matando con tu silencio». Levanté el vaso hacia el techo. A la manipulación emocional pensé. La de siempre, conservada durante años. Casi cedí. No porque les creyera, sino porque para eso me entrenaron ellos desde niña, para calmar, para resolver, para cargar. Pero entonces me acordé de algo que una vez me dijo un superior. El silencio que sostienes a veces dice más que todo lo que expliques. Así que lo sostuve. La mañana del 24, los mensajes ya iban en otro nivel. Versículos bíblicos. Indirectas de mi mamá. Una publicación de Daniela que decía: «Hay gente que olvida quién le dio de comer cuando no tenía nada», acompañada de una foto de ellos 3 en la sala, junto al árbol. Había 3 esferas con nombres. El mío no estaba, y ahí fue cuando rompí el silencio. No con una llamada, no con un pleito, con una publicación. Subí un álbum a Facebook con un título breve. Para que quede claro. No puse una explicación larga, solo comprobantes. Transferencias. Pagos de servicios. Movimientos del seguro. Aportaciones a la casa. Fechas, montos,
Capturas. Sin comentarios. Sin insultos. Solo recibos. La reacción no fue instantánea, pero sí empezó a crecer en cuestión de horas. Primero llegaron mensajes privados de primos a los que tenía años sin ver. ¿Es verdad que tú pagabas todo eso? Siempre dijeron que tú te habías alejado y ya no ayudabas. No teníamos idea. Luego se fueron sumando otros. La cuenta de mi mamá se quedó en silencio al poco rato. Mi papá cambió su foto por una de él pescando. Muy suyo eso de esconderse detrás de otra imagen. Daniela puso algo sobre la gente que vive del drama. Yo no respondí. Solo pagué una noche más en el hotel. A las 6:30 de la tarde, me llegó un buzón de mi papá. Te pasaste, Lucía. Nos humillaste. Ya ni sé quién eres. Antes eras leal. Ahora eres cruel. Arruinaste la Navidad. Eso sonó casi ofensivo de lo ridículo. Yo ni siquiera estaba invitada. A las 7:10 escribió Daniela. Ya hiciste tu punto. Están fuera de sí. Mi mamá no quiere comer. Mi papá está diciendo que va a vender la casa. ¿Ya estás contenta? No. No estaba contenta. Pero sí estaba siendo honesta conmigo por primera vez en mucho tiempo. Me quedé viendo la pantalla. Empecé a escribir una respuesta. La borré. Luego me quedé sentada, otra vez, con el silencio. Y en esa quietud entendí que ya no estaba esperando que me comprendieran. Estaba aprendiendo a dejar de explicarme. No le respondí a Daniela. La mañana de Navidad me desperté y por fin no había nada. Ni llamadas, ni amenazas, ni culpa envuelta en mensajes familiares. Solo el zumbido del minibar del cuarto y una luz intermitente en el teléfono. Un buzón nuevo, de un número desconocido. Lo reproduje. Señorita Flores, le habla otra vez el licenciado Ortega. Ya hablé con sus padres. Las emociones están alteradas. Quieren verla en persona, sin presión. Tal vez una conversación tranquila ayude a resolver esto. ¿Resolver qué? Pensé. ¿10 años de manipulación? ¿La costumbre de tratarme como la que pagaba? Aún así, algo en mí tuvo curiosidad. Le respondí con un lugar y una hora. Mañana, 6 de la tarde, una cafetería en Clavería, mesa al fondo, lugar neutral, espacio público, menos posibilidades de gritos. O, al menos, menos volumen si se les ocurría armar algo. No les dije que yo no iba a llegar del todo sola a esa conversación. Esa misma tarde le mandé un mensaje al tío Javier para avisarle dónde estaría, más por precaución que por otra cosa. Él me contestó corto, como siempre. Avísame si necesitas algo. Llegué 10 minutos antes y pedí café. Nada de comer. No confiaba en que el estómago me fuera a ayudar. El lugar estaba tranquilo. Luces navideñas todavía colgadas, tazas sonando, una televisión prendida, a bajo volumen. El trayecto desde Buenavista fue relativamente corto porque, a esa hora, ya no había tanto tráfico como en la mañana, aunque la ciudad seguía pesada. Elegí una mesa desde donde podía ver la entrada. A las 6:03 entraron. Mi papá, con una chamarra rígida y la cara dura. Mi mamá, aferrada a la bolsa como si se fuera a caer. Daniela, con lentes oscuros puestos dentro del local, ya fuera por pose o por haber llorado. Se sentaron sin saludar. Empezó mi papá. No queremos que esto se ponga peor. Mi mamá siguió, con esa voz frágil que siempre usaba cuando quería parecer víctima. Somos una familia. Todos hemos dicho cosas que no queríamos decir. Daniela se acomodó los lentes. Pero subir cosas privadas a redes sí estuvo muy bajo, Lucía. Hasta para ti. Me recargué en la silla. Hasta para mí. Qué interesante. Mi papá entrecerró los ojos. Humillaste a tu madre, a tu hermana y a mí. Tomé un trago de café. No. Eso se lo hicieron ustedes solos. Yo solo dejé de cubrirlo. Los lentes de Daniela bajaron un poco. Tenía los ojos rojos. No tenías que cortarnos así. ¿No? La interrumpí. ¿La casa que yo ayudaba a sostener? ¿La misma casa a la que no podía llegar en Navidad? No me digan que esto era logística. Mi papá apretó las manos sobre la mesa. Venimos a arreglar esto.
pero si te vas a seguir haciendo la víctima. Nadie se está haciendo nada, le dije. Solo dejé de pagar para que me borraran. Saqué de mi bolsa una carpeta gruesa, ordenada, con separadores. Ya que estamos aquí, mejor hablamos claro. La empujé hacia el centro de la mesa. Adentro estaban los registros de cada transferencia, cada pago, el historial del seguro del coche de Daniela, constancias de servicios y, sí, capturas de mensajes que ellos preferían fingir que no existían. Mi mamá se puso pálida. Mi papá se puso rojo. Daniela apretó los labios con una fuerza que ya no parecía enojo, sino miedo. «Nosotros nunca te pedimos todo eso», dijo mi mamá en voz baja. «No hacía falta», le respondí. «Ustedes no lo pedían, lo esperaban». Mi papá golpeó la mesa con la mano. «¿Y tú crees que esto te hace mejor que nosotros?» «No», dije. «Solo significa que ya no estoy lo bastante ciega para seguir pagándole a gente que me trata como una carga». Daniela se quitó los lentes. «Estás siendo cruel. Se lo estás haciendo a tu propia familia». «La familia funciona en dos sentidos», le dije. «Yo llevo años caminando sola». Entonces sonó la campanita de la puerta. Esta vez sí volteé. No del todo sorprendida. Solo confirmé lo que imaginé en cuanto lo vi entrar. Mi tío Javier llegó apoyado en su bastón, alto todavía a pesar de la edad, con el cabello completamente blanco y esa mirada limpia que siempre me había desarmado más que cualquier abrazo. Traía un abrigo viejo y una expresión que congeló la mesa entera. «Vaya», dijo con calma, «qué ambiente». Mi papá se puso de pie de golpe. «¿Javier? ¿No sabía que andabas por acá?» «Nunca sabes nada de nadie», contestó mi tío. «Ese ha sido tu problema». Luego me miró a mí. «Lucía, qué bueno verte». Después volteó hacia ellos. «Ya me enteré de los mensajes, del licenciado, del escándalo y de cómo decidieron tratar a esta muchacha. Siempre fueron muy buenos para actuar, Roberto». Mi papá abrió la boca. No salió nada. Lo de mi tío no salió de la nada. Un año antes, cuando tuve unos días libres, en vez de ir a la casa de mis papás, me fui a verlo a Cuautitlán Izcalli. Él había tenido un susto de salud y nadie se quiso quedar con él más que lo mínimo. Yo lo ayudé a limpiar. Le arreglé unas cosas de la casa, lo acompañé a estudios, platicamos horas. Nunca me pidió un peso, nunca me hizo sentir que estaba estorbando. A partir de entonces, hablamos más seguido. Poco, pero de verdad. Mi tío apoyó una mano en la mesa. Cuando Lucía estuvo conmigo el año pasado, no pidió nada. Ayudó sin hacer ruido. Estuvo cuando nadie más se apareció. Fue la única que me habló como si yo siguiera siendo una persona. Mi mamá intentó decir algo. Él levantó la mano. No, ya hablaron demasiado. Luego metió la mano al abrigo y sacó un sobre cerrado. Lo dejó frente a mi papá. Esta es una copia de mi testamento actualizado. Lo firmé hace 2 semanas. Daniela se inclinó hacia adelante. Mi tío siguió hablando con una calma que pesaba más que un grito. La casa, el terreno y lo que tengo ahorrado pasan a nombre de Lucía. La mesa se quedó muda. Daniela fue la primera en reaccionar. Eso no puede ser en serio. Sí puede, dijo mi tío. Y sí lo es. Mi papá parecía de piedra. Nos estás dejando fuera. Estoy dejando fuera lo que lleva años echándose a perder, respondió él. Y antes de que empieces, no hay nada que pelear. Todo está firmado, notariado y en regla. Luego me miró. Debí hacerlo antes. Perdóname por tardarme. Yo sentí la garganta cerrada. Llegó a tiempo, le dije. Mi tío asintió. No se quedó a dar espectáculo. Solo se dio la vuelta y salió con ese paso lento y firme suyo, el bastón marcando cada golpe sobre el piso. Yo me puse de pie. Dejé unos billetes junto a la taza. Gracias por venir. Mi mamá parpadeó rápido. Lucía, por favor. Ustedes ya tomaron su decisión, dije. Esta es la mía. Mi papá soltó una media risa amarga. Así te vas a ir, después de todo lo que hicimos por ti. Lo miré directo. Ustedes no hicieron nada por mí.
Lo que hicieron fue lastimarme durante años. Y ya terminé. Me fui. Esa noche, de vuelta en el hotel, me llegó un último mensaje de Daniela. Ya no sé quién eres. No le respondí. Pero sí se lo dije al cuarto vacío. Alguien que por fin aprendió a irse. Varios meses después, estaba parada en la sala de la casa de mi tío Javier, en Cuautitlán Izcalli, rodeada de cajas, papeles y muebles viejos, sintiendo algo que no recordaba desde hacía mucho. Quietud. No ese silencio cargado de culpa al que yo estaba acostumbrada. No ese donde una ya sabe que viene un reclamo. Quietud de verdad. Paz. Pedí otra salida cuando avanzó lo más pesado del proceso legal. El despacho llevó el trámite con orden. No hubo pleitos. No hubo impugnaciones. Mucha documentación ya estaba resuelta desde antes, y eso ayudó a que todo caminara más rápido de lo normal. Al final, el cambio quedó firme. Alguien que sí me vio había decidido dejarme algo, y yo por fin entendí lo que significa que te vean de verdad. La casa era modesta, antigua, callada, con patio y una higuera al fondo, pero era mía. Y no porque la hubiera ganado aguantando, ni por sangre, ni por culpa, sino porque una persona decidió que yo merecía algo mejor que sobrevivir. Dejé una sola foto sobre la repisa de la sala. Mi tío Javier y yo, en su patio, la última vez que estuve con él, nos estábamos riendo de algo que ya ni recuerdo. Lo que sí recuerdo es su cara, orgullo, de ese que no hace ruido, solo está. No volví a hablar con mis papás ni con Daniela después de esa noche en Clavería. Llegaron algunos mensajes cuando se supo lo del testamento. Unos para suplicar, otros para acusar. Bloqueé todos. Y no me sentí culpable. Ya no. La sangre no le da a nadie derecho a vaciarte por dentro. A veces, la familia es la que más te desgasta. Y, a veces, la libertad empieza el día que dejas de permitirlo. No sé bien qué voy a hacer después. Tal vez arregle esta casa poco a poco. Tal vez, algún día, haga algo útil con ella para personas que regresan de comisión y no saben bien cómo volver a pisar el mundo. O tal vez simplemente viva aquí un tiempo y aprenda cómo se siente existir sin estar esperando el siguiente golpe. Sea como sea, no voy a mirar hacia atrás. Y, si algo me dejó todo esto, fue entender una verdad muy simple. Hay gente que solo te quiere cerca mientras les resuelves la vida. Y hay otra que te quiere bien, aunque no saque nada de ti. Yo tardé años en aprender la diferencia, pero la aprendí. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si algo entendí en todo este camino, es que dentro de una familia no solo importa cuánto aguantamos, también importa qué estamos permitiendo. A veces, la pregunta equivocada es, ¿cómo hago para que no se enojen conmigo? Cuando la pregunta correcta sería, ¿esto que me están haciendo es justo? ¿Es limpio? ¿Es amoroso? Porque ayudar no debe significar desaparecer una misma, y querer a los tuyos no debería obligarte a vivir con dolor, culpa o humillación. Yo tardé mucho en entender que poner un límite no es traicionar a nadie. A veces, es la única manera de dejar de traicionarte a ti misma. Por eso, si hoy algo de mi historia te tocó el corazón, ojalá te regales un momento para mirar tus propios vínculos con honestidad, no para endurecerte, sino para cuidarte mejor. Te lo digo con mucho cariño. Nadie pierde su valor por dejar de cargar lo que nunca debió llevar sola.